les quiero grabar más que todo el tema de clase. Creo que ya les va a mandar, ya nos va a mandar, mejor digo, ahí está, ya la tenemos. Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar lo que es nuestra primera clase y tema principal, digámoslo así, para la unidad número 2 de nuestra asignatura de tecnología industrial número 3. En este caso, como dice el tema, se llama la administración creativa. Anteriormente ya habíamos platicado un poquito sobre la parte creativa, qué tan importante es en una organización, cómo la tecnología ha aportado y ha ayudado a que la parte creativa se desarrolle y evolucione constantemente. También lo mencionamos la semana pasada en nuestro espacio. Y ya para ir iniciando, digamos, ya la clase, sí les pediría de favor en este caso que si hay algún voluntario, en este caso, por el perrito, en este caso, si alguien me puede ayudar a leer la introducción, si me hace gran favor, un voluntario. Acuérdense que eso medita puntos, así que aprovechen. Ustedes me dicen, ¿quién quiere ser el voluntario de leerlo? De los que pueden, ¿verdad? Ahí tengo la mano levantada. Ok, gracias Alejandra. Si me haces el favor. Hola Alejandra. Tú no vas a ayudar. El micrófono creo que ahí está. Sí. Ya. Ya, hoy sí. Gracias. Bueno. Dice, a lo largo de la historia se ha visto que las empresas han buscado muchas formas para mejorar sus procesos y servicios. Es aquí donde la creatividad ha formado parte de las organizaciones con el fin de buscar posibles cambios que apoyen el crecimiento o desarrollo de esta, siendo la creatividad una acción a ser tomada. Gracias Alejandra. Bueno, como mencionaba su compañera, en este caso como introducción hay que tener el énfasis de la creatividad. ¿Hasta qué nivel puede alcanzar la creatividad en una organización, en nuestro trabajo actual, por ejemplo, o en el dado caso en un trabajo que muy pronto puede llegar a obtener, ya tener un título, ¿verdad? O que el jefe de ustedes les ha dicho, mira, cuando ya seas ingeniero, venite para acá, ¿verdad? ¿En qué grado? Bueno, hoy en día con todo lo que nos está pasando, y no voy a mencionar aspectos específicos, sino que situaciones bien generalizadas, pueden ser desde el cambio de dólar a una moneda diferente, por ejemplo, la conversión o la variación de los costos con respecto a la materia prima, o en el caso de la realización de una actividad cotidiana y común, en la cual siempre yo voy a estar realizando todos los días de mi vida hasta que salga del trabajo donde yo me encuentro, puede tornarse compleja o puede tornarse bastante sencilla al aplicar la creatividad. Al inicio la creatividad es un dolor de cabeza, yo creo que más de alguno de ustedes ya la vivió. Es un dolor de cabeza, no es tan fácil simplemente, soy creativo, ¿verdad? Ya me van a un aumento, o soy creativo y tengo que hacer 7 cosas como antes yo hacía solamente una. Puede ocurrir. Igualmente la creatividad es muy valorada en esta época, bueno, desde hace varios años atrás, es muy valorada. Si no, por ejemplo, no contáramos con ningún tipo de aplicación, no contáramos con algunas ideas tecnológicas que actualmente estamos ocupando, las cuales han surgido directamente de lo que es la creatividad en sí. Entonces, es de tener eso bien claro y de tenerlo como una gran importancia con respecto a lo que es el hecho de las actividades laborales, también actividades personales, son muy importantes. La industria cambió, estimados. Ya incluso la forma en cómo se tiene que ver la educación cambió en el lado de nosotros como educadores. En el lado laboral también, aparte de lo que son los cambios de maquinaria, de procesos, de que el jefe ahora me manda a capacitar porque quiere que haga algo más, ahora se vuelve más volátil este tema. Entonces, yo sí necesito, y como les decía, creo que al inicio de todo lo que es nuestra asignatura, este es como un campo de prueba y error. Es decir, aquí nos damos gusto a equivocarnos. Hasta mi persona, hasta yo me puedo dar gusto a equivocarme. ¿Por qué motivo? Porque aquí realmente no depende 100% un aumento salarial, por ejemplo, no depende
de que si doy bien la clase, por ejemplo, por decirlo así, voy a tener, digamos, repercusiones a futuro, ¿verdad? O sea, en cierta forma, porque sí sé que sí lo hay, pero eso es la importancia de que acá en clase nos equivoquemos, o sea, hasta puede ser graciosamente diciéndolo adrede, pero realmente la importancia del conocimiento y del aprendizaje de ese error también es muy vital. ¿Por qué? Porque allá afuera no podemos equivocarnos. En el trabajo tampoco no podemos tener tanta creatividad porque nos ven como locos. Entonces, y puede ser hasta un paradigma lo que acabo de decir, pero la importancia aquí, ¿cuál es? De que la creatividad tiene que ser desarrollada, debe de llevarse acompañada, ¿verdad? No es solamente una única persona la única capaz de ser creativo, todos tenemos una capacidad, cada uno de ustedes lo tiene. Entonces, aquí, ¿cuál es la importancia y de dónde recae? Bueno, recae directamente el hecho de que había que llevarla a cabo, había que aplicarla. Entonces, es aquí donde están estos objetivos de la unidad. Estas se toman a nivel general, ¿verdad? De toda la unidad número 2, donde nos menciona conocer cómo la creatividad es aplicada en una nueva empresa y su influencia en operaciones, desarrollar el análisis del estudiante para que éste logre aplicar la creatividad en la organización, entender cómo la administración creativa se desenvuelve en nuestros tiempos. No es un invento mío y lo van a poder lograr notar a lo largo de lo que es la unidad. Y aquí tenemos una parte donde dice la causa de la creatividad, dice aquí crisis. En Japón significa oportunista, peligro, ¿verdad? Eso sí, hay que tomarlo muy en cuenta. La creatividad ha surgido en el momento más inesperado, cuando ha habido una catástrofe, cuando ha habido una situación fuera de nuestro control, donde no pudimos hacer prácticamente nada y nos quedó más que pensar un poquito, salirnos fuera de la caja y decir, bueno, ahora la única opción que me queda o lo único que puedo yo realizar es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, es aquí donde viene la importancia de aplicar todos los conocimientos, toda la fase, digamos aquí, educativa que ustedes están llevando acá ahorita y llevarlo a la realidad. Ahora bien, aquí hay una pregunta, ¿cuál crisis? Dicen. Y ¿se acuerdan de que yo les mencionaba que yo les iba a presentar un pequeño corto, el cual está elaborado por la UCA? Aquí está la información. El Salvador vulnerable a la crisis, dice, económica de Estados Unidos 2008. No sé si algunos de ustedes se recuerdan en esa época, o no sé si tienen memoria, no creo que sean tan jovencitos, algunos que tienen, no mi edad, ustedes están más jovencitos, pero me imagino que han de tener un leve recuerdo de esa época, de qué ocurrió en ese año. Les voy a presentar un pequeño corto, no me acuerdo, más o menos dura creo que 10 minutos, 10 o 5 minutos. Es importante que ustedes tomen muy en cuenta, tomen notas si es posible, si están ustedes con un cuadernito, con alguna nota de algún detalle que les llame la atención. Esta situación va directamente presentada al país, a El Salvador, y de igual manera se habla del enfoque mundial, de lo que ocurrió en ese año. Se lo voy a presentar, como siempre, yo voy a quitar mi cámara para que así no les esté estorbando un pucho por esa parte. Y les voy a presentar el video a la cuenta de 3. Si no escuchan, les pido de favor que me lo mencionen. Posiblemente sea en el chat, voy a estar pendiente del chat, para que yo pueda apoyarles, ¿de acuerdo? A la cuenta de 1, 2, 3. Si tuviéramos que resumir la crisis norteamericana en este momento, podríamos decir que hay 3 factores que están influyendo en esta crisis. El primero de ellos es la crisis inmobiliaria que se desató a partir de mayo del año anterior. Esta crisis ha llevado a la economía norteamericana a registrar una baja en el crecimiento económico en el último trimestre del año anterior, que llegó al 0.6%, cerrando el crecimiento económico en un 2.2%. El otro factor es el incremento de los precios del petróleo, que ha impactado a Estados Unidos mismo por su alta demanda. El otro factor es la depreciación del dólar, que ha sido generada específicamente por 2 factores principales. Uno de ellos es el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos que la economía de Estados Unidos ha venido acumulando, y el otro es la posición
del endeudamiento externo. Eso ha llevado precisamente a una de las tasas de desempleo más grandes en lo que va en los últimos 20 años. La tasa de desempleo de la población hispana es ya cerca del 7%, que ha rebasado ya cualquier cifra histórica en ese sentido, ¿no? Si usted pierde el trabajo, pierde su capacidad de consumo, y si pierde su capacidad de consumo, entonces las empresas no venden, y nuevamente el ciclo recesivo se retroalimenta mutuamente, ¿no? También el sector servicios ha entrado en una crisis bastante fuerte, que es donde el resto de la comunidad salvadoreña trabaja. Es decir, trabaja en los restaurantes, trabaja en los hoteles, trabaja en el sector servicios en general, en el cuidado de casas, limpieza de casas, etcétera, ¿no? Hay familias salvadoreñas, en Los Ángeles concretamente, yo he tenido la experiencia directa de esto, que han perdido su casa, por ejemplo, ¿no? Porque las tasas de interés aumentaron de una manera significativa y ya no pudieron pagar la cuota. Ya pocos dudan de que esto pueda convertirse en una recesión. Ahora el problema es cuánto va a durar esta crisis, porque en la medida en que esta crisis sea de gran magnitud, en esa magnitud se va a traducir hacia los países que están íntimamente vinculados con la economía norteamericana. Según cálculos que nosotros tenemos, una caída de 1 punto porcentual en la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos generaría un impacto alrededor de 0.5 o 0.6% en la tasa de crecimiento del PIB de El Salvador. Una de las áreas en la que los economistas prevén consecuencias es en las remesas familiares. Ellos no esperan un gran crecimiento para 2008, sino que este se mantenga igual al del año 2007, es decir, un 6.7%, debido a los problemas que atraviesan los salvadoreños en Estados Unidos. Vamos a ver en una primera instancia un mayor esfuerzo de nuestros hermanos que viven allá por mantener los flujos de ayuda a sus familias aquí en El Salvador. Si hay una restricción de los ingresos en la economía familiar de los salvadoreños en Estados Unidos, el efecto más directo, más inmediato, es la reducción de las transferencias financieras, de las remesas familiares. Estas familias, si por algún motivo, en lugar de que te envíen $100, le empiezan a enviar 90 o 50, o en lugar de que le manden todos los meses, le mandan un mes sí y un mes no, entonces el bienestar de estas personas también se va a empezar a ver afectado, pues, porque usted necesita dinero para pagar la luz, para pagar el teléfono, para comprar alimentos, para pagar colegiaturas, para el transporte. Eso quiere decir entonces, y esto es muy importante para la economía salvadoreña, es que vamos a tener una reducción del consumo, ¿no? Una reducción del mercado interno, ¿no? Y eso va a implicar dos cosas. En primer lugar, una reducción de la producción interna, de la producción nacional, eso es bien importante, y también una reducción de las importaciones, especialmente de bienes de consumo, porque esta demanda que crean las remesas se satisface casi exclusivamente por la vía de las importaciones de bienes de consumo. Si además pensamos en las remesas colectivas, las que van a los pueblos,
que asociaciones de migrantes colectan y mandan al pueblo para hacer una cancha, o para mandar una ambulancia, o para arreglar la iglesia. Si estas remesas también empiezan a tener problemas, entonces también los pueblos, las comunidades de origen de los salvadoreños van a empezar a tener menos obras de infraestructura, ¿verdad? Yo lo que esperaría es que nuestros hermanos de los Estados Unidos y nuestros compatriotas acá puedan hacer un uso eficiente. Allá enviándolas, y aquí los que las reciban puedan utilizarlas de una manera más eficiente, puedan quizás destinarlas al ahorro, puedan quizás destinarlas menos al consumo superfluo, por ejemplo. Y una cosa que a mí me gustaría que continuara es el hecho de lo que se está haciendo para reorientar esos recursos hacia la adquisición de viviendas. Las exportaciones son otro rubro que podría ser vulnerable a la crisis económica de Estados Unidos. Esto se debe en primera instancia a que el 53% de las exportaciones se realizan hacia ese país, dato que confirma la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport. El efecto de un menor crecimiento, de una desaceleración en el ritmo de crecimiento de Estados Unidos, se traslada por el canal comercial. Ese es el canal de comercio exterior, exportaciones, importaciones. Y vemos que con los datos disponibles hasta enero, las exportaciones están creciendo a un ritmo importante, 10.8%. Cuando hay una contracción de este tipo, y en cualquier tema, lo que la población, el individuo, deja de comprar son los productos, por decirles, usuarios, los productos lo que no necesita para su diario vivir. Nunca deja de comprar alimentos, nunca deja de consumir eso. Nosotros estamos previendo un efecto negativo en el tema de la maquila, más para aquella maquila que se está haciendo para empresas que venden producto de alto valor, porque en la maquila son contratos que ya se han hecho con 6 meses de anticipación, 8 meses de anticipación, y esos contratos hay que cumplirlos. En la maquila podría venir afectando a final de año, ¿verdad? Principios del otro año, en donde vienen los contratos nuevos. La alternativa es ver hacia otros mercados. O sea, el sector de la maquila incluso ha cambiado bastante. Ya no es la maquila de solo corte, confección, sino y ahora es una maquila en donde le estamos agregando más valor a la prenda. Ya nosotros incluso poniendo nuestra tela, nuestro hilo, nuestro diseño. Y eso significa que, y siendo que hemos obtenido una destreza mayor en la elaboración de estos productos, podríamos estar hablando hacia otros mercados, ¿verdad? Podríamos buscar Europa, que ya se está haciendo. En el tema del azúcar es un bien necesario, ¿verdad? No creemos que haya tanto efecto, ni en el café. Y si lo hay en el café, el mercado europeo es el primer mercado. Entonces no debería de haber tanto efecto en este tema. Además, estos son precios internacionales. Si nos referimos a que si nos va a afectar en todo esto que estamos haciendo de proyecciones y de esfuerzos para vender productos, como le decía, alimenticios de Estados Unidos, puede ser que nuestros compatriotas, al tener disminuido sus ingresos, que vienen a afectar también a la remesa, pueden que tengan una disminución en la compra de nuestros productos. Pero no lo vemos todavía con una gravedad tal que no haya continuidad en la demanda, por lo que le comenté, porque el estudio determina un mercado de 1.500 millones. Lo interesante es que solamente el 24% de las ventas de productos no tradicionales van destinados al mercado americano. El 76% de productos no tradicionales que vende el país
van destinados a Centroamérica y a otros mercados. Por lo tanto, eso reduce el nivel de exposición de riesgo de El Salvador en cuanto a los productos no tradicionales, que son los que están creciendo de manera importante. Para los expertos, el contar con un tratado de libre comercio con Estados Unidos disminuye la inseguridad que podría causar en los exportadores la desaceleración que vive la economía del país norteamericano. Los países que tenemos tratados de libre comercio podemos seguir contando con la seguridad jurídica de que los instrumentos se van a cumplir frente a medidas unilaterales que pudiese eventualmente adoptar un país que entre en crisis. Según los economistas, los empresarios dedicados a la exportación deben tener siempre estrategias de diversificación de mercados y productos para poder sortear cualquier crisis económica. La receta para cualquiera es no poner todo el esfuerzo en un solo mercado o en un solo cliente, mucho menos. Entonces siempre tenemos que estar abiertos a otras opciones. Y aquí El Salvador se ha abierto con tratados de libre comercio con muchos mercados, como lo es Chile, como lo que es México, como lo que es República Dominicana, Panamá. Hablamos del mercado centroamericano. Ajá, estimados, espero que no se me hayan dormido. Mira, tan larguito, pensé que algo largo. Vaya, necesito de su apoyo porque quiero saber qué opinan de todo lo que acaban de ver. No sé si hay algún comentario, algo que hayan visto que le llamara la atención, por ejemplo. No sé qué dicen. ¿Algún voluntario? ¿Quién dijo yo? Pueden también escribirlo también por acá si tienen algún comentario de lo que vieron en el video. ¿Qué vieron? ¿Qué palabras se les vino a la mente cuando estuvieron viendo el video, por ejemplo? Recuerden de que esto es algo que ocurrió hace varios años, ya fue en el 2000, bueno, esto iniciaba para el 2000, si no me recuerdo, 2006, 2007 y 2008, cabal. En 2008, ¡pum!, nos atacó esto a nosotros. No sé qué opinan, o si lograron ver bien el video también. Igualmente, el video está, si no me recuerdo, colocado en la plataforma de Butla, para que ustedes lo puedan ver desde allá a YouTube, por si lo quieren ver completo, ¿verdad? O quieren ver algo más sobre este tema. No sé qué opinan, ¿algún comentario? ¿Qué palabras fueron las que llamaron la atención? Por ejemplo, algunas que dijeron, resonaron varias por ahí en el video, en el corto. Voy a comer. Ah, ok. José David. Dinos, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, hola. Ah, ok. Hola, José. Quizás ahí la parte que más me llamó la atención y que he podido vivir a través de mi trabajo es el tema que hablaba ahí sobre las remesas, el uso que se le debe dar, digamos, tanto a los compatriotas que hacen su parte de enviarla y la responsabilidad que debería de haber de la persona que lo recibe aquí. Entonces, basados en ese caso y en los años que se daba esa situación, bueno, y que se sigue dando aún, hay muchas familias, ¿verdad?, que se acomodaron o se han acomodado al tema de las remesas. Y entonces es como que saben que al final de mes o cada 15 días pues les viene su dinerito. Y entonces en varias comunidades que yo he tenido la oportunidad de andar, se ve el cambio. Se ve la persona que, digamos, uno dice, puchi, que esa persona sí se ha ido a trabajar, ¿verdad? Pero igual conoce el otro lado de la moneda, que hay familias casi enteras que están allá y sus viviendas pues siguen igual. Y ahí sí ese énfasis, ¿verdad? En el tema de adquisición de terrenos o en la modificación o construcción de nuevas viviendas. Porque si lo vemos así, el día de mañana lo deportan o por cualquier X motivo se regresan al país, ya tienen pues, por ejemplo, algo donde venir.
Y entonces, esa parte que mencionaba ahí también acerca de los productos es muy interesante porque no se debe centrar solo en un producto ni en un cliente, sino el tema de la innovación, ¿verdad? Y estar buscando siempre ser versátil. Ese sería mi aporte. Excelente, gracias José. Bueno, como decía José, él se tomó en cuenta lo que es la parte de las remesas, la parte de la gente, qué es lo que hace cuando va para fuera del país. Si cultiva, digamos, algo acá en el país, qué tan preferible es, o nos olvidamos, nos vamos para otro país, ya vamos a vivir toda la vida, nunca va a pasar nada malo, ¿verdad? Entonces, muchas de esas situaciones se viven actualmente en nuestro país, han afectado grandemente, sí, porque no es lo mismo construir o desarrollar algo en otro país para venirlo a depositar en el propio, ¿verdad? En nuestro país, viendo nuestro caso, ¿verdad? Como la gente que va a trabajar al extranjero, pero la importancia que tiene el tratar la manera de tomar esa, ¿cómo le puedo decir yo? Esa oportunidad para ser creativos y desarrollarlo y darle vuelta, ¿verdad? Para un futuro que no conocemos, cada uno de nosotros. ¿Alguien más que dé algún punto de vista? ¿Algo más que hayan escuchado del video? Que tuvieron el chancecito de notarlo, aparte de José. No sé si alguien más quiera mencionar algo más. Sin pena, aquí estamos en confianza. Acuérdense. Por cualquier duda, estoy anotando los nombres de las personas que me están aportando ideas para que, ¿verdad? De pronto viene parcial, así que para que vean, ¿verdad? No es que esté viendo el celular está aquí, pero tampoco, no estoy ocupando. Entonces, no sé si tienen algún comentario, algo que quieran mencionar. Si no, continuamos. En este caso, sí quiero tomar en cuenta de que en el video se muestran, o en el corto se muestran aspectos de exportación, economía, tratado de libre comercio, que esperaría que todos ustedes sepan un poquito sobre eso. Medidas económicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas económicas que actualmente me apoyan o no a una organización que se está creando? ¿Qué tan fácil es exportar a cualquier país, no importando cuál sea? Aún pagando los aranceles, todo lo que se debe pagar, la parte aduanal también, qué tan fácil es en la actualidad. La estrategia de diversificación de los productos. Eso se establece a que, por lo general, y más en esa época, en el 2008, las empresas estaban muy enfocadas a trabajar un solo y único producto. Es decir, si yo hago una bolsa hago y ese es mi producto. Si yo hago ropa, si yo trabajo en productos alimenticios, solo un tipo de comida que vendía, por ejemplo, un tipo de vestimenta o ropa para un género o un tipo de persona específico. Eso es lo que yo nada más hacía. ¿Qué desarrolló y cuál fue el choque que se tuvo cuando vino esta crisis en el 2008? Fue, hey, si vamos a entrar a nuevos mercados, decía la gente, había que cambiar la forma en cómo hacemos las cosas, desarrollar nuevos productos, buscar nuevas marcas. Si se fijaron, ahí aparecía eso. Eso era una empresa que vendía combustible. Creo que ustedes han de saber un poquito de eso. Y ya no existe. Eso ya desapareció. Entonces, eso fue alguno de los marcas que se lograron ver ahí, que creo que la mayoría de ustedes me dirían, no, esa no la conozco mucho. Primera vez que la veo. Entonces, pero estas marcas evolucionaron, cambiaron y se desarrollaron de forma diferente. Porque si no, el mercado exterior se los iba a comer. No sé si se dieron cuenta cuando decían de que el 75% de los productos que se hacían en El Salvador se quedaban en El Salvador. O sea, de ahí lo demás era un 25% que se exportaba. No sé si alguien me puede decir o tiene conocimiento de que si eso es bueno o si es malo. Exportar menos y que todo quede acá, o exportar más hacia afuera. ¿Qué nos conviene? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión que tengan ustedes sobre eso? Hola, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Erwin? ¿Qué tal? Para el caso, fíjate que donde yo laboro, nosotros tratamos con bastantes cooperativas que ellos producen, ya sea granos básicos, café, hortalizas, a veces marañón, y para ellos, o sea, les sale más factible exportarlo que venderlo en el mercado formal, debido a que en el mercado extranjero el producto de ellos
cobra un valor mayor Excelente. al que se tiene acá. Lo único que lastimosamente nuestro país sí tiene bastantes trabas para exportar, ¿verdad? Sí, Que todavía. son las altas tarifas, Aranceles. la corrupción que hay también, la misma burocracia se vuelve un escalón difícil de pasar para todos ellos, ¿verdad? Así que ese problema enfrentan a diario para exportar. Y no sé en este momento cómo está el ETI, que es el índice de habilitación del comercio aquí en el país, pero sí, hace el año anterior estaba alto. No sé en este momento cómo está el ETI. Sí, no, hombre, excelente, gracias por todo lo que nos dijiste, Erwin, excelente. Como decía su compañero, la importancia del conocimiento sobre aranceles, sobre procedimientos para poder exportar es muy importante. También el hecho de darnos cuenta que la exportación da más economía a nuestro país, no solo se diga la empresa que lo está realizando, sino que a nivel general. Si nosotros fuéramos un país que el 100% de nuestro producto, fuera exportación, fuera exportado, créanmelo, que cambiaría completamente todo. O sea, toda la forma de trabajar, toda la evolución organizacional en nuestro país cambiaría completamente. Obviamente no sucede eso. Y bueno, su compañero mencionaba ciertos tópicos, los aranceles, ¿verdad? Los pagos, cómo se hace el procedimiento de protocolo de exportación, sigue siendo un dolor de cabeza. Hasta el día de hoy todavía hay muchas trabas. Quitemos en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, aspectos como cuando hay sindicatos que cierran la frontera, por ejemplo, quitando eso. Ignoren esa parte que no es muy recurrente, sí ocurre, sí pasó, ya ha estado pasando, pero digamos que por lo general sí ocurre esa situación a nivel general y sí perjudica muy grande a cualquier país, no solamente el nuestro. Gracias, Edwin, por los comentarios. Aquí tengo a Kirian, que nos está compartiendo, dice aquí, la parte que me llamó la atención, las exportaciones, la maquila, contratos que hacen 6 meses, 8, dicen que exacto. Con ese tiempo se puede cumplir con todo lo necesario para que el pedido llegue sin ningún inconveniente y con la calidad para poder seguir contando con el pedido y tener satisfecho a los clientes. Excelente. Menciona el tema de tiempo. El tiempo se ha vuelto muy importante en cualquier tipo de producción. Aquí donde cabe mencionar que la creatividad nos da a nosotros la pauta de ser creativos a la hora incluso de tener un inconveniente aduanal. A la hora de que no sé, por ejemplo, tengo una traba porque un tipo de Incoterms o un tipo de logística no supo entregar mi producto o dejarlo a la zona franca a la hora que debía de ser. Por lo tanto, dejaron fuera el producto. Mi cliente se enoja al día siguiente conmigo porque no tenía el producto que iba a ocupar durante la noche. Porque imagínense que había una trabazón aquí en Camino a los Chorros, ¿vea? Por lo urde. Qué raro, decimos nosotros. Entonces, son todos esos tópicos los que recurren a la parte de tiempo y son un aspecto muy importante. Gracias, Kirian, muy amable. También tengo por acá a Sandra Marlene, gracias. Dice la parte de maquilas que dice que antes solo se cortaba y que se confeccionaba, pero ahora se diseñan los nuevos estilos, muy cierto, para no depender de un solo cliente. Muy buen punto. Hoy en día existe el tema de marca país. Marca país influye de tal grado de que cualquier diseño que lo haga una empresa o una persona que elabora en una empresa y lo quiera explotar o diseñar o desarrollar y implementar en otros lugares, es muy bienvenido. Si no más recuerdo, existe hasta un tema de premios. Por todo lo que estamos viviendo actualmente han cambiado varias cosas. Me estoy refiriendo a que 2018, 19 y antes todavía, se puede decir que existía una premiación a nivel de industrias donde se premiaba el hecho de la innovación, el hecho de la exportación también todavía se premia, la ASI lo hace, por ejemplo, en donde, ¿por qué motivo se le da fanfarria o se le aplauden a todas esas empresas? Bueno, simplemente por el hecho de tener claridad de que estas empresas son las que dan el mayor ayuda al país, digamos, a todos nosotros, por el hecho de incrementar las tasas salariales,
por el hecho de darnos a mostrarnos, mejor digo, en otros países como una potencia que va en crecimiento y desarrollo de su industria. Agradezco mucho lo que me han comentado por acá. Excelente, gracias a todos ustedes. No sé si alguien más quisiera mencionar algo más, ¿verdad? Aparte de sus compañeros, que les haya llamado la atención o quisieran abonar algo que tengan conocimiento de ustedes, que quisiéramos que fuera importante que lo conociéramos nosotros, aparte de lo que ya platicamos. Según lo que vimos en el video también es válido, ¿verdad? Y no dejen a un lado la creatividad. Perdón, que me he quedado grabando aquí. Bueno, no grabando, me he quedado escribiendo. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿verdad? Con respecto al tema de la crisis. ¿Por qué les puse el video? Puede ser una pregunta que tengan algunos de ustedes. Bueno, lo puse sinceramente por el hecho de que se den cuenta que crisis la hemos tenido toda la vida. O sea, esta es la del 2008. Posiblemente el otro año ya tengamos un nuevo documental sobre la crisis del COVID, por decirlo así, o de esa pandemia. ¿Qué tanto nos afectó? ¿Qué tanto no nos afectó? Si en cierta forma fue algo que es irremediable, ¿verdad? Que siempre íbamos a tener un choque, digamos, sobre aspectos económicos que nos iba a forzar a desarrollar, digamos, en cierta forma, ser más creativos en todo lo que son los aspectos tecnológicos. Anteriormente habíamos hablado de cómo las líneas de producción han cambiado. Posiblemente ahora no nos digan sé más rápido, sino que nos dicen tienes que hacer algo novedoso. Busca hacerlo más rápido con el menor personal posible, reduciendo los costos desde ahí y quizás por otras ideas que pueden llegar a tener ustedes para poder determinar una mejora en la producción, una mejora en la organización, en el servicio que están dando ustedes. Algo que me pasó y que nos pasó a muchos de ustedes, creo que se dieron cuenta, la parte cuando ciertas personas trabajaban como recepcionistas. Todavía el día de hoy es muy difícil ese trabajo. No se tiene muy claro si se va a continuar teniéndolo o va a ser una nueva faceta que se va a llevar a cabo, una nueva innovación para las organizaciones que reciben personal. Entonces, eso es tenerlo muy en cuenta. También el hecho de que cómo las exportaciones nos pueden detener o pueden detener el progreso de un país. También eso es muy importante. Si algún día o si actualmente ustedes están trabajando en una área aduanera o una zona franca, les pedimos de favor que nos ayuden a innovar en esa parte, ¿verdad? Hace un año atrás, sí, cabal, fue un año atrás, 2019 y 2020, se cambió el sistema en lo que es la parte aduanal, en donde eso obligadamente todas las empresas que quisieran exportar tenían que manejar el mismo sistema. Pero a la hora de realizar esta actividad hubo un problema. Me acuerdo que fue un tema de base de datos, de que no se encontraban los listados completos. El camión decía que era de tantos quintales o toneladas y a la hora eran otros. Entonces eso frenaba a la empresa privada o cualquier empresa para poder exportar también. Eso es algo del sistema, era algo meramente a nivel de lo que es la aduana en sí. ¿Y eso nos afectó? Sí. ¿Era un problema en la aduana? Sí. O sea, no había otra entidad, no había algo más fuera de que nos pudiera detener, sí, así es. Pero, ¿a qué viene alusión este comentario? Viene el hecho de que qué hacíamos nosotros para exportar. Muchas empresas tomaron iniciativa como para mandar productos vía Uber, por decirlo así, pero no era Uber, sino que era otra multinacional que hacía exportaciones por medio de ¿qué? Algún avión privado o transportes marítimos privados también. Y obviamente pagando aranceles, pagando todo lo que correspondía, pero ¿para qué? Para no frenar y que esa larga cola de camiones no creciera. También igual pasó algo en México, si no me recuerdo, en 2019, antes que pasara el temblor, el terremoto que tuvieron ahí, ocurría de que, pasó, mejor digo, de que muchas empresas, por la situación actual, no lograban trasladar, digamos, sus productos. ¿Qué podían hacer para continuar desarrollándose? Y se tomaron iniciativas básicas desde que utilizar un carrito
el carro de un amigo que tenía aquí en la empresa que me ayude a llevar el producto hacia la zona que se correspondía, si era poco coste y depende del producto, o un camión, un pick-up, lo que hubiera. La idea era no frenar, en ese caso, el transporte de los productos que se estaban exportando o enviando a X zona. Eso era lo importante. ¿Eso es creatividad? Sí, se puede decir que sí, porque a la hora de que existe un intercado o algo que no me deja progresar, yo cambio rápidamente e evoluciono y puedo hacer que esa situación me vuelva en algo diferente y lo pueda seguir utilizando en el tiempo, se vuelve creativo, se vuelve una idea diferente. Y para muchas ocasiones han sido ideas básicas, como el simple hecho de llamar por teléfono a un Uber, por ejemplo, para llevar un producto. Entonces, que ahora para nosotros en esta época sí es, en aquella época o hace muchos años no era posible. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes aprendan con este video y tengan ese entendido con respecto al mismo. Ahora bien, para ir avanzando un poquito, ¿qué es la administración creativa? Esta teoría se define como la creatividad dentro de la empresa, la cual puede desarrollar la innovación y explotación, permitiendo atraer clientes o procesos que apoyen la estrategia o metas de una organización. Ese es el objetivo primordial en este punto. Las empresas deben hacer todo lo posible para proveer la creatividad al interior de sus negocios y procesos, pues esta es la principal estrategia que permite asegurar la fidelidad de los clientes. Anteriormente las empresas simplemente eran funcionales, digamos, tú hacías tu labor, tu trabajo, y simplemente tú tenías que trabajar y punto. No existía nada más que pensar. Hoy en día la empresa te dice, quiero que tú pienses en algo diferente. Bueno, incluso a mí me pasó hace tiempo, yo fui a una empresa, una maquila, digamos, y donde mi jefe me decía, bueno, a ti te hemos contratado para que mejores este proceso, este flujo. Mi primer pero y mis miedos eran, bueno, no conocía el proceso, no conocía el flujo en sí. Yo era reciente, una semana tenía como nuevo. Mi cabeza no era una cabeza potente y creo que para cualquiera es muy difícil a veces explotar con ideas, ¿verdad? Con la lluvia de ideas que podemos llegar a tener nosotros, sin contar el hecho de la falta de conocimiento. Era un técnico nada más de ingeniería industrial, pero y me dirán ustedes, bueno, era técnico, por lo menos tenía bases. Sí, tenía bases, pero no tantos conocimientos para poderlo aplicar. Ese es mi problema. Entonces, a la hora de crear ideas de qué podemos mejorar, se me ocurrió de entrar al estudio de tiempos y movimientos. Era para mí lo más básico e incluso fue parte de la tesis que realicé en el IRCA como técnico industrial. Y tratando la manera de que eso minimizara los tiempos, tratar la manera de reorganizar al personal, es decir, la posición donde se encontraban las personas, si era idóneo, ¿verdad? Según el flujo, ¿verdad? Encontré, por ejemplo, aspectos como en ese ejemplo que les estoy contando a ustedes, el hecho de que el movimiento de la tela de un lugar hacia otro, cómo iba, hacia dónde se estaba desarrollando. Entonces, esos son puntos o ideas que se me ocurrieron. Interesantemente hablando, mi jefe en ese momento me dijo, mira, eso me parece muy bien, has tomado muy en cuenta la idea, pero no has tomado en cuenta que, por ejemplo, están empotradas las personas, o sea, las sillas estaban pegadas al piso y el jefe no quiere moverlas. Entonces yo dije, bueno, chicas, bueno, un strike. El otro era cambiar, digamos, tenían pitos, habían pitos en lugar de luces o de controles visuales, que yo no conocía mucho sobre eso, conste, pero se me dio la idea de tener un cuadro de control por cada célula de trabajo, la cual me mostraba en una célula de forma visual cuánta tela se había gastado, cuánta faltaba por terminar la orden, por ejemplo, en aspecto de producción de camisas o de lo que se estaba produciendo, manejar, digamos, inventarios visuales, digamos, o sea, yo desde donde estaba sentado al ver eso tenía que reconocer cuánta materia prima tenía, cuánto me faltaba por producir, qué es lo que debía realizar. Esa fue otra idea que se me ocurrió. Me decían que ya la estaba implementando, me decía mi jefe, en ese caso me ganaron la idea, pero en ese momento todavía no, porque las estaban haciendo los tableros y los datos que iban a presentar. Pero dije yo, vale, por lo menos me acerqué, o sea, a decir no sé, a decir
mire qué difícil está pensar en eso, ¿verdad? Por lo menos sacar esas ideas. Yo lo que voy a necesitar con ustedes, y si se fijan, y ya vamos acercándonos con respecto a la tarea que ustedes van a realizar, es lograr tener ese conocimiento que posiblemente a mí se me dificultó en ese momento a mí, pero en el caso de ustedes yo creería que no va a ser así el detalle. Entonces, eso para que abone a la parte de su conocimiento con respecto a los diferentes tipos de herramientas que podemos ocupar para innovar, desarrollar la parte creativa, y mencionar que la parte administrativa nos va a entender de que no solamente en la parte operativa es funcional, también en la parte de administración. Y al definirnos como administrativos puede ser, lo pongo como ejemplo mayoritario, que es las empresas como los call centers. En cierta forma no es una línea productiva, ¿verdad? Que creo que se maneja igual, pero y es más un servicio que se está ofreciendo, ¿verdad? El tema de llamadas por teléfono, ayudas por medio de chat, etcétera, etcétera, ¿verdad? A diferentes tipos de cuentas, las cuales de una forma u otra se requiere cierto grado de administración y de creatividad para poder manejar ¿a cuánto? Más de 100 personas en una sola célula, por decirlo así, o una sola cuenta. ¿Qué tan dificultoso puede llegar a ser eso para un administrador? Bueno, si aquí hay algún supervisor me diría, mire, con 2 personas yo ya estoy con dolor de cabeza. Yo no sería con una mayor cantidad de personas que tienen que estar manejando. Entonces, ser creativo ante esas circunstancias es muy importante, estimados. Y es de mucho valor poder confrontarlo y asimilarlo. Ahora bien, la administración creativa cuenta con innovación y creatividad, mis estimados. Eso es un choque que constantemente lo vamos a estar viviendo. Es decir, yo soy creativo, digo, o sea, tú tienes creatividad, excelente, pero también cuentas con la parte innovadora, que esa, aparte de la creatividad, que es pensar en algo diferente fuera de lo normal, la innovadora es algo que jamás nadie lo ha inventado, o jamás nadie lo ha dicho, ¿verdad? Sino que a mí se me ocurrió en base a cierta situación, cierta cultura, etcétera, etcétera, o ciertos conocimientos que yo estoy manejando. Entonces, eso es importante que lo manejen y lo tengan en cuenta. ¿Qué es innovación? Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Crear o modificar un producto o servicio en el mercado. Ahí les pongo de ejemplo la Presto Barba. Está desde bueno, que aquí me faltó la navaja, porque antes hacía con navaja, por lo general los cortes para rasurarnos. Pero esta, incluso yo recuerdo a mi abuelo que él tenía era una navaja, la cual hasta uno hacía la espuma con el jabón que tenía en el baño, lo hacía la espuma, y me acuerdo porque lo miraba, conste, no soy tan viejito. Entonces, ese tipo de producto hasta el día de hoy sigue siendo rentable y utilizado. Hasta el día de hoy siguen, digamos, innovando o buscando dar nuevos referentes de cambio a ese tipo de producto. Eso sí, si se dan cuenta, la utilidad para quien va diseñado y el cambio está bien permanente a lo largo de todo lo que es el desarrollo del producto. No ha cambiado mucho, literalmente no. Si se fijan, realmente no ha sido un gran cambio. Que la tecnología, que la aerodinámica, porque no sé si ustedes saben que, por ejemplo, Gillette, ellos manejan los términos de aeronáutica, el término de la parte del filo tiene que tener cierta angulatura para que pueda hacer un corte perfecto. Corte perfecto porque cumple, me acuerdo que era 90 grados de corte lineal, sin ningún zigzag, por ejemplo, sin ninguna cortadura. Entonces son aspectos que nosotros en nuestro vasto conocimiento puede decir, eso a mí no me interesa, simplemente quiero quitarme un montón de pelo que tengo en la barba, pero para los caballeros que estamos acá, sí es importante que no me vaya a cortar, ¿verdad? Que el filo sea completamente ágil, que me dure también, porque muchos de nosotros podemos decir, no, mira, esa Presto Barba me dura un mes. Puede ser, depende, ¿verdad? Algunos me dicen, no, me dura 15 días, pero comparado a otras, me quedo con esta, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esto es parte de la innovación, parte del pensamiento fuera de la caja, y sin quitar, si se dieron cuenta, no quité la idea original, la idea base, ahí está, pero la innové, la fui cambiando y desarrollando.
Entonces eso fue lo importante con este punto. No serían los teléfonos, ¿verdad? Igualmente, no sé si algunos de ustedes escuchaban de los Walkman, ¿verdad? Para los cassettes, por ejemplo, cómo utilizar los relojes, no se digan. Hoy está el Watch Movie, que hasta yo puedo ver videos en como que fuera Dick Tracy. No sé si conocen los patines Dick Tracy, donde por medio del teléfono, del reloj, en aquella época él podía tener videollamadas. Hoy ya no es su ficción, hoy es parte de la realidad. Entonces, son tópicos que, quieras o no, son muy importantes, muy relevantes para que ustedes puedan desarrollar, digamos, este evento. Vaya, estimado, como habíamos quedado al inicio de nuestra clase, ya el día de hoy, permítanme, voy a tener la... Ok, vamos a continuar. Bueno, los componentes de la innovación en este caso, hay que tenerlo muy claro, son las personas, en primer lugar, las cuales se involucran en la innovación, que se beneficiarían de modo u otro a la misma, ¿verdad? En este caso. La novedad que tiene la innovación frente a lo que existe hasta la fecha, o sea, ¿qué cambia realmente con respecto a la idea que yo voy a tener? ¿Verdad? Si son aspectos que, quieras o no, vale la pena cambiar o no, ¿verdad? El beneficio o los beneficios que reportan a los distintos grupos de personas implicadas, pero no solamente a mí como un usuario, sino que a todos en general, hasta la cadena de suministro, hasta la parte productiva, a todos, en la parte organizacional, cómo funciona esa parte. En la imagen de abajo ustedes pueden observar cómo realmente la suma de todos esos factores desarrollan o son componentes bases de una innovación. Puede ser pregunta de parcial. Ahora bien, para lo que es, digamos, la forma de cómo llegarlo a desarrollar, que es lo más difícil, ¿verdad? Ser innovador o creativo, hasta para mí me es muy difícil, ¿verdad? Tiende a ser, digamos, aspectos, o se tienen que enfocar uno en aspectos que me van a ayudar a poder desarrollar la innovación dentro del pensamiento que yo tenga. Ahora bien, como ustedes pueden observar en este cuadro, aquí hay aspectos, etapas y objetivos para poder lograr lo que es una innovación en esa parte. Entonces, ¿qué tan importante es, digamos, desarrollar cada una de esas características en lo que es la innovación hoy en día? Muy importante, porque cada una de esas etapas o aspectos son primordiales para poderse llevar a cabo lo que es la innovación. En la parte de aspectos, como pueden observar, se ven observación, ¿verdad? Proposición, la hipótesis, experimentación y la parte final en una conclusión. Si se fijan, con solo lo que acabo de mencionar, estoy diciéndole a ustedes cuáles son los pasos fundamentales para realizar una investigación de proyectos, en pocas palabras. Y en las etapas de cada una de estas está la investigación de recolección previa de datos, que es la parte observativa, establecer lo que se requiere resolver o estudiar en la parte de proposición, en la hipótesis, propuesta de solución o respuesta, ¿verdad?, hacia ese interrogante que tenemos para poder lograr la innovación. Y la conclusión sería una teoría o una tesis verificada. Al final, cada una de esas etapas se tiene que cumplir con respecto a un objetivo que se quiere lograr. Para la primera dice que el objetivo primordial sería para la observación correcta información de la partida. ¿Qué tan viable o factible es esa información? En la hipótesis dice punto de partida sobre qué trabajar. Y la última, que es la conclusión, dice conseguir resultados reproducibles. O sea, no solamente un resultado que por primera y única vez me va a funcionar, sino que tiene que ser una constante que me ayude a mí, en este caso, a poder desarrollar esa idea innovadora o ese pensamiento que voy a tratar la manera de exportar o exponer hacia lo que lo requieren, ¿verdad? En este caso. Ahora bien, ¿qué es la creatividad en sí? La creatividad es la capacidad de producir respuestas originales a cualquier problema. Ahora bien, no es magia, no es casualidad, no es solo inventar, ¿verdad? A mí se me ocurrió. No es medible, es muy difícil medir, digamos, la creatividad, viéndolo desde ese otro lado y quitándose la parte innovadora. No es originalidad, o sea, que hace no ser creativo es tomar una idea base y desarrollando esa idea lo voy evolucionando, ¿verdad? O la parte innovadora es de esa idea original, ¿qué tantos cambios le voy a llegar a hacer? O si la cambié por completamente, lo transformé,
Dice aquí que esto se desarrolla en base a si es una práctica, si es una disciplina, es algo que uno tiene que constantemente realizarlo. Es aquí donde Japón, por ejemplo, nos gana mucho por la parte de la disciplina, que eso ayuda y afecta mucho la parte creativa. Si es un trabajo, si es un esfuerzo y si es una dedicación constante. La creatividad es el arte de la contradicción. Fíjense bien esto. Ser creativo, le digo, no es fácil. Puede ser, digamos, desde el hecho cualquiera de ustedes me pueden decir, hey, yo quiero ser youtuber, voy a ser creativo en mi canal de youtuber, por ejemplo. Esa es una base, sí. Pero se vuelve a veces el arte de la contradicción porque nosotros acá, por ejemplo, en clase con mis compañeros, yo actúo de una forma, trabajo de otra. Y lo puedo hacer hasta de forma personal. Me pueden, digamos, observar a mí en mi trabajo y yo actúo de una forma completamente diferente que con ustedes acá. Me puedo llegar a expresar diferente un poquito, no tanto. Puedo ser un poquito más gracioso allá o más gracioso acá, ahí depende de los que me conozcan directamente. Entonces, a eso se refiere contradicción. O sea, a veces para ser creativo tenemos que salir fuera de la caja, como decimos. Y pensar en que mi forma de ser actualmente tiene que cambiar constantemente o ser diferente, sí. No quiere decir que van a tener una caracterización o que su forma de ser va a cambiar. No, simplemente el hecho de que ser creativo me saca fuera de la normalidad que yo vivo, ¿no? O sea, por decirlo así, pero la normalidad que me conocen todos, ¿verdad? Consta. Una pregunta, ¿alguna vez pensaste cómo resolver un problema? No sé si alguno de ustedes me puede levantar la manita para decirme, si levantan la manita, si tocan la manita, significa que sí han pensado en resolver un problema. Si no la tocan, que nunca lo han pensado. Ahí dejan los problemas que están como están. Ah, excelente, gracias Elmer, Claudia, C, Carla, gracias. Ok, Inés, excelente. Ok, me llega, súper bien. Es decir que sí, ustedes han tomado la iniciativa de decir, no, este problema lo voy a solventar. Voy a ver cómo lo voy a solventar. No conozco la respuesta, no tengo experiencia solventando esto, pero mi jefe me ha pedido ahorita, por ejemplo, un bendito reporte con tablas dinámicas en Excel. Yo jamás he trabajado con tablas dinámicas, no sé ni cómo se hacen. Entonces, pero yo le dije al jefe que sí. Yo tomé la iniciativa y lo tomé muy en cuenta. Gracias, Miguel. No sé si alguno tiene algún comentario, algo que hayan vivido con respecto a esta parte también a la hora de solventar. Dime, Miguel, ¿tienes algún comentario? O si no, Kirian, también veo que levantó la manita. Si quiere ayudarnos a darnos un soporte. Y si no, igualmente consideramos de que esta pregunta nos cuestiona a nosotros mismos si hasta el día de hoy lo he hecho o nunca lo he hecho o pienso jamás hacerlo. Entonces, ¿qué tan viable es si quiero ser creativo, por ejemplo? Ese sería como un contexto que deben de tomar en cuenta ustedes. ¿Cómo resolví mi problema la primera vez o las veces que lo he realizado? ¿Existen diferentes tipos de metodologías? Sí. ¿Existen diferentes tipos de formas para solventar un problema sin ocupar ninguna tecnología, sin ocupar ninguna herramienta que me haya enseñado la universidad? Sí, también. Existe de todo variable. Lista de los pasos que usaste para resolver un problema, por ejemplo, simple y sencillo. Pensar, digamos, cómo solventar ese problema o qué aspecto debo de tomar en cuenta a la hora de solventarlo y de todos esos puntos poder decidir cuál es la más viable para llegarla a hacer. Recordando eso sí, que un problema es una motivación, ¿verdad? Dice aquí una pregunta, ¿por qué es importante? Un desafío. ¿Qué me separa de lo que es la motivación y la visión en ese ejemplo? Y la visión, hacia dónde voy. Al utilizar estos tres términos, en pocas palabras, eso me está definiendo un problema. Digamos que yo estaría viviendo en mi trabajo o sea, en lo que se pueda realizar. Gracias, Kirian. Ya le di por ahí tu comentario, gracias. Entonces, esos serían como tópicos que ustedes tienen que evaluar y determinar, ¿verdad? Métodos para solventar algún problema o solucionarlos. Se podría decir que hay muchos, como les digo, estos son algunos, o este solo es un único método, les voy a inventar ahorita para que ustedes lo hagan. El método para solucionar problemas, dice aquí, enunciar el problema.
¿Cómo se enuncia un problema? ¿Cómo detallarlo? Ah, bueno, es prácticamente describir la situación, la problemática, qué es lo que esperamos realizar. Si se fijan en el ejemplo, dice, pon por escrito el enunciado del problema. Esto ayuda en más del 50% a encontrar una posible solución. Por lo general, nosotros los problemas no nos gusta escribir de ellos. O sea, tener un cuadernito, por ejemplo, y decir, el día de ayer tuve una dificultad con el sistema porque se cayó y al caerse no pude continuar laborando. Voy a inventar algo. Entonces, ese es mi enunciado. Esa es mi forma de detallar qué ocurrió con la problemática que me pasó. Si le escribo más detallado, si lo escribo menos detallado, va a depender de que si yo entiendo el enunciado. Por ejemplo, cuando se llevan eventos de mejora continua en cualquier organización y se plantean enunciados de problema a qué vamos a atacar con el equipo de calidad, se debe tomar muy en cuenta este tópico porque como no voy a ser solamente yo la persona que lo va a realizar, sino que vamos a ser varios. Debido a esa situación, tengo que tomar muy en cuenta el pensamiento general, ¿verdad? No solo mi cabeza, no solo lo que yo creo, sino lo que creen los demás para que se interprete de la mejor forma ese enunciado. Ese es como un tópico. El número 2, busca información que sea relacionada al problema. Al conocer el problema se debe buscar información que permita alcanzar una posible solución. Muchos de nosotros a veces olvidamos de lo que es el tener un libro, ¿verdad? O manejar libros, sea como sea, físicos o digitales, hoy que están de moda. ¿Y qué hay dentro de ellos? O sea, ese puede ser uno. Lo otro es el Internet. El Internet es tan vasto y tan complejo, a la misma vez que se puede decir que es muy fácil y sencillo de utilizarlo. A la hora de buscar algo, y no sé si les ha pasado a ustedes, de buscar algo que realmente necesiten porque es algo que les han pedido urgentemente, no se encuentra como lo quiere uno tener como está en Internet. O sea, casualmente esa situación como que solo a mí me está pasando. Teniendo el Internet, ¿por qué? Más de 10 años de actividad, de la gente metiendo la información, no existe el problema que me está pasando a mí en Internet. Solo a mí me está pasando. Y realmente se ocurre. Lo que pasa es que por ser tan grande y vasto es muy complejo encontrar esa información. O puede ser que incluso sea el idioma la dificultad. Esté la solución en inglés o esté en otro idioma, ruso, me ha pasado a mí incluso. Y ahora, bueno, ¿qué hago? Tengo que traducir todo este montón de letras. Entonces son aspectos que tienen que tomar muy en cuenta a la hora de utilizar este método. No busque reinventar la rueda, dice. Cuando busque posibles soluciones, verás que tu problema es igual o similar a alguno ocurrido con otra persona, o otra sección, otro departamento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la solución también puede ser la tuya. O sea, la solución que a aquella persona le fue factible y utilizada para poder llevar a cabo su posible solución de problema, me puede apoyar a mí. Caso ejemplo, por ejemplo, vaga redundancia, el realizar una tesis. Yo puedo trabajar en una tesis en la cual yo planteo una dificultad, un problema, el cual otra persona lo planteó igual, solo que es en otra fábrica. Pero la misma herramienta, la misma situación la voy a medir, la misma actividad tendría que llegar a realizar, ya que si voy a ocupar la misma herramienta es lo mismo, son los mismos pasos. E incluso, ya que ya hay alguien con experiencia y con conocimiento en ese documento que se llama tesis, la cual me puede servir a mí para poder, digamos, hacerlo más fácil, la transformación de la idea al nivel real. Aquí es donde viene también la parte del número 4 que dice, deja que tu subconsciente te ayude. Y aquí es bien importante que ustedes tomen en cuenta este punto, ya que el subconsciente por lo general nosotros no lo tomamos muy en cuenta. El subconsciente es, por ejemplo, que ustedes ahorita están en pantalla, pero realmente en su cabeza están pensando en el tráfico, están pensando que van en el bus, y están escuchándome a mí ahorita y dicen, ay, pero tengo que pensar también que tengo que agarrarme del bus para no caerme, o recordar que tengo que ocupar alcohol gel cuando me baje del bus, o cuando llegue a la casa tengo que bañarme, no sé. Muchas situaciones las cuales me sacan del subconsciente y me hacen ese pensamiento que no fluye de forma fácil. Ese puede ser como un detalle. Ahora bien, desconéctate cuando no veas una solución. Caso ejemplo que podemos hacer es lo que nuestra actividad del día de hoy fuera de lo normal, que fue descansar 10 minutos de la clase. Posiblemente ustedes me digan, hey, pero su clase me gusta. Voy a imaginarme que sí.
Pero ¿realmente es necesario descansar? Considero que sí, porque la mente se puede sobrecargar de tanta información. Imagínense, estamos pensando en la familia, estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en la última actividad que dejé yo pendiente en mi empresa, que dejé de realizar para venirme aquí a la clase suya, por ejemplo, me pueden decir. Entonces, esa es una desconexión. Entonces, ¿y qué tan viable es? Bueno, yo creo que más de alguno me va a decir, miren, me funcionó los 10 minutos que me regaló hoy para por lo menos levantarme un rato y ir al baño, que ni iba al baño por estar escuchando toda la clase suya, aunque yo sé de que la graba, pero a mí me gusta estar permanentemente conectado. Entonces son tópicos, son aspectos que sí se ven obvios, lógicos, digamos, pero no se toman en cuenta, para que ustedes ya vayan tomándose en cuenta también en su trabajo. Yo tomo una práctica antes de pasar al punto número 5. Nuestra práctica en la empresa es que a cierto periodo de tiempo, en ciertos momentos del día, tratar la manera de dar una pausa. Y la pausa va enfocada a, por ejemplo, voy a quitar un ratito el video, por ejemplo, a el hecho de desarrollar, digamos, alguna idea fuera de la mente, fuera de lo que me está pasando normalmente en el día, para poderla practicar o utilizar más tarde. Ese sería el objetivo. ¿Ok? En el número 5 dice, apóyate en el sueño. Duerme, descansa, no pienses en otro problema. Eso es muy recomendable. Si tienen, por ejemplo, algunos que ocupan videojuegos, yo soy uno de esos, en confianza se lo digo. Otros ocupan, por ejemplo, deporte. Otros les gusta ya leer un libro para pensar, aunque leer un libro que eso no te está cargando, pero algunos que les son muy apasionados a la lectura, sí, sienten que eso los relaja y los hace transpirar diferente. En sí, dice, todas las ideas que tengas, tienes que anotarlas. Si en la noche se te ocurre algo, utilizar el bloc de notas en tu teléfono y apuntar, ya se me ocurrió cómo solucionar tal cosa. Lo ponen, o tengo una idea para hacer más rápido tal cosa que me tocaba el día de mañana o otro día. Apuntarlo, ¿verdad? Para que no se nos vaya a ir olvidando. Esa sería como otra parte de los métodos. El número 6 dice, pasa a la acción. No te quedes con la idea nada más. Busca, en cierta forma, si esa idea puede llegar a pasar, a adelantar, a desarrollarse, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que no te quedes con solamente la impresión de que solo eso es lo único que tienes que realizar sin moverte, pues eso es lo importante. Interactúa, revisa y pon en práctica tus ideas de solución. Aquí falta mencionar, díselo a alguien de confianza, a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu hermano, a los hijos, ¿verdad? Esa idea que tienen para poder cambiar algo que piensan que es cotidiano y que cualquiera lo puede pensar, pero solamente es su propia idea. Eso es otra parte de la metodología. En fin, estas 6 etapas o métodos o piezas, digamos, son fundamentales para poder desarrollar, en cierta forma, un pensamiento creativo fuera de la caja, y que nos ayude, en cierta forma, a poder pensar en algo diferente todos los días. Eso es lo más importante en este punto. ¿Qué es ser creativo? Bueno, es la habilidad de hacer aportes, las cuales poseen 2 características muy valiosas. Bueno, uno es el ser valioso y el otro es nuevo. Son los 2 tópicos que se van tomando con respecto a la parte de ser creativo. En una me lleva la creatividad en algo, ¿verdad? Dice aquí ciencias, artes, industria, educación, etcétera, etcétera. Y en la otra me va a llevar a lo que es, debe de ser útil para alguien. O sea, no solamente una fantasía o una idea que algún día alguien lo va a ocupar. ¿Por qué? Porque sucede de que si pensamos de esa forma, no hay un cambio realmente sustancial con respecto a la idea que ustedes llegan a tener. ¿De acuerdo? Aquí dice, ese alguien, ¿quién puede ser? Bueno, los jefes, supervisores, el gerente, un cliente, mi mamá, mi familia, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier persona, pero alguien que lo vaya a utilizar, ese es el primer índice de que esa idea va en buen camino. La clave para ser creativo es hacer buenas preguntas, estimados. Por eso les paso diciendo cada rato, pregunten, como dicen alguien por ahí. La creatividad no es dar buenas respuestas, eso es ingenio. Y aquí le doy una idea, que es lo que ustedes incluso ya practicaron en su parcial de la unidad número 1. Muchas de las respuestas de ustedes han sido respuestas analíticas propias de ustedes. Es decir, no tomaron un libro, no lo copiaron de Google y lo pegaron, ¿verdad? Sino que fue algo meramente de su pensamiento racional según la pregunta, según los conocimientos que tenían
según el PDF que les había entregado. En base a eso, ustedes plantean una idea. Esa idea es la que ustedes me dan. Yo les dije a muchos de ustedes, si la idea es mucho más enriquecedora o más acercada a lo que se espera de la respuesta, esa es la mejor respuesta que puedo tomar. Obviamente muchos de ustedes la tuvieron y por eso es que he logrado tener una buena nota, conste, ¿verdad? Para tomar ese punto como un índice. Preguntas que desarrollan nuestra creatividad. Llegando a este punto, tienen que tener muy en cuenta que existe una gran cantidad de preguntas que podemos llegar a tener nosotros o realizarnos para poder desarrollarnos. Hay muchas. Pero existen bases. La base va en cuestión a qué queremos, con qué queremos confrontarnos con esa pregunta y qué queremos lograr activar o realizar. Una es la que está ahorita en pantalla, dice, ¿cómo hacemos para? Ahí les dejo a ustedes la inquietud, la duda, que sería para realizar un nuevo reporte, para aprender más en esta clase o en las otras, para que el docente me dé chance de hablar, ¿verdad? Y no esté hablando tanto él, no esté haciendo el monólogo. Entonces, esos son algunos de los tópicos que se pueden tomar. Es un ejemplo. Aquí se transformas tus quejas en preguntas. Eso es muy, muy importante. El día de mañana, que ustedes tengan una queja con respecto a la clase, acá, con respecto a las clases que tengan de otros docentes, con respecto a la metodología o los procesos o los procedimientos de las empresas, lo primero que hacemos nosotros, no como salvadoreños, sino meramente como ser humano, es en este caso, y no sé, ustedes me dirán, es quejarme. O sea, simplemente la queja para mí es lo más importante en el día. Si yo no me he quejado el día de hoy, no he hecho nada. Así es fácil. Tiene que ser una queja o por mi trabajo en sí o por un compañero, que a él le cuesta hacer las cosas y me pide ayuda a mí por gusto, etcétera, etcétera. Entonces, esa queja transformémosla, cambien la queja y desarrollenla para qué podrían llegar a ser, teniendo esa dificultad en mano. ¿Ya? Ese sería como el cuestionamiento y con eso rompemos el paradigma de qué hago ahorita. Aquí tengo un par de ideas para que ustedes tengan. Vendo poco. Chicas, hoy vendí bien poquito. Okay. ¿Cómo hacemos para vender más? Sería la pregunta. Es difícil crecer en donde trabajo yo. No hay desarrollo de trabajo. No me van a hacer jefe nunca. ¿Cómo hago para adquirir conocimientos y crecer? Esta asignatura es muy difícil. ¿Cómo hago para entenderla mejor? No sé si me captaron la idea. La intención es volver la pregunta, ¿ya? No es un cuestionante o no es una afirmación. Es simplemente transformarla en una pregunta cualquier dificultad que usted llegue a tener. ¿Qué más? Esa sería la segunda pregunta. Dice, desarrolla posibilidades. No solamente plantees una sola idea, una sola línea de trabajo, sino que vayan desarrollando, digamos, diferentes contextos de esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si? Sería la otra pregunta. Busca e imagina escenarios. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer esto, hago esto otro? ¿Qué pasaría si el día de mañana me conecto más temprano? O sea, ¿qué pasaría, no sé, a la hora de la clase? Si entrego primero la tarea, ¿qué pasaría? Si hago más preguntas, ¿qué pasaría en la clase? Si en mi trabajo, en lugar de quejarme, hago otra cosa diferente, propongo soluciones, ¿qué pasaría? Entonces, todas esas situaciones también ustedes las tienen que plantear para poder ir aplicando esa parte de creatividad, y ahí vamos tocando también innovación, no solamente la creatividad. ¿Qué nos estamos perdiendo? Es la cuarta pregunta. Aquí buscamos con esta pregunta desarrollar el dinamismo o movimiento. Es decir, buscamos acción, llevarlo a cabo, no solamente quedarme con la idea palpable o escrita en un cuaderno, sino llevarla a un desarrollo, tomarla en cuenta, aplicarla y desarrollarla. Eso sería muy, muy importante. ¿Con quién más? Esa es la pregunta número 5. ¿Con quién o quiénes me pueden apoyar para lograr alcanzar esa idea? Si en este caso la idea no la puedo hacer yo solo por mi cuenta, aquí me podría ayudar mis compañeros para poder desarrollar, ¿ya? En mi trabajo, ¿verdad? O en mi casa, con mi familia, ¿qué podría hacer? Entonces son tópicos que tienen que tomar muy en cuenta ustedes. Preguntas que desarrollan nuestra creatividad. Bueno, vuelvo a mencionar, son 5, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para? ¿Qué más? ¿Qué pasaría si? ¿Qué nos estamos perdiendo?
¿Con quién más? Entonces, esas preguntas también ustedes las pueden enfocar en su tarea, ¿verdad? También no tiene nada de malo para que ustedes van a tomar un poquito en cuenta la parte del desarrollo y analítico de las ideas que estén trabajando. Importancia de la creatividad humana y empresarial. En realidad todo es humano, ¿verdad? No solamente es empresarial, o no solamente es humano. Entonces realmente al final la creatividad, la innovación se maneja en todos los ámbitos posibles. Hasta acá en la clase también lo tomo yo por lo menos muy en cuenta. ¿Qué es lo importante de tener la claridad, de interpretar, de entender a qué vamos a referirnos con creatividad? Entonces es aquí donde menciona esta parte que dice la capacidad de tener una mente creativa se consigue con la práctica. Sin embargo, existen algunos factores como el clima organizacional, puede ser incluso aquí en nuestra clase, que me sienta cohibido con mis compañeros, porque yo sé que hay unos que son más inteligentes o contrario, ¿verdad? Yo como soy inteligente, la respuesta que dé es todo afirmativo, no voy a, por eso no me complico respondiendo ni preguntando. Entonces, esos son tópicos o, digamos, en ciertas formas, algunos criterios que nosotros podemos tomar, pero al final, digamos, aquí dice, la idea es la motivación del personal, las cuales influyen en el éxito proceso creativo del cual la empresa requiere. En fin, es importante que su creatividad crezca. Yo dejo esta unidad número 2 desarrollándola de tal forma que ustedes se vuelvan súper creativos, o sea, traten la manera de desarrollar esa parte, porque créanme, en la tesis por lo menos sí se requiere mucha creatividad y no se van a olvidar de mí quizás por eso, por lo que les acabo de mencionar, cuando la están haciendo más que todo. ¿En qué se diferencian la creatividad y la innovación? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, y mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas dentro de la organización. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso, que es algo que transmite un poquito más de información, es algo más allá de algo palpable que se encuentra ahí, sino que me voy desarrollando y creciendo. Estas son palabras de William Koenen. Ahí les dejo la tarea de que averigüen quién es ese señor, qué hacía y por qué dice esas tonterías, como podemos decir. Una idea no es más que una combinación nueva de viejos elementos. Esta es la piedra angular de la creatividad. Hace tiempo en una capacitación nos decían, siéntense en la piedra picuda. Y si ustedes están sentados en esa piedra, piensen, ¿les gustaría estar ahí? ¿Se sentirían cómodos? Esa piedra tiene bastante punta, ¿verdad? O sea, dolor es como una silla donde nos estamos sentados nosotros. Dolor de una forma u otra vamos a tener. ¿De qué depende entonces quitarnos el dolor o buscar alternativas para estar no sentado en ese lugar? O bajo esa piedra picuda que me hace pensar todo el día. En lugar de pensar en otras ideas grandiosas, se me ocurre pensar en mi trasero, en pocas palabras. Entonces, eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Es un tópico, ¿verdad? Este señor, Jack Foster, es un experto en marketing. Él decía de que por lo general el marketing no se desarrolla al inicio, no se desarrolla al 100% estando trabajando directamente dentro de la organización o de una empresa. O sea, sentado en una oficina con 4 paredes y yo pensando en una idea grandiosa que va a vender mi producto. ¿Ya? Por eso muchas personas que trabajan en la parte de marketing se van a dar una vuelta aquí al supermercado o al centro o a buscar una idea, a desarrollar ese pensamiento y abrir su cabeza hacia nuevas ideas, nuevos pensamientos que le puedan servir a tomar ideas. Y aquí viene la parte esta, ¿verdad? ¿Qué es una idea en sí? Es una propuesta de acción concreta para el dueño del problema. Conste, es una alternativa para solucionar algo que me está pasando a mí o le está pasando a alguno de ustedes. Siempre implica un cambio, hace algo de manera diferente a lo que se hace en la actualidad. Y la idea supone un cambio valioso, lo que logra más de lo que cuesta lograrlo. Imagina quién y cómo se podría hacer. Esa sería como la temática al final. ¿Y para qué se contratan a un líder en una empresa? Esa es una pregunta que quisiera que ustedes me la pudieran responder. No sé quién sería el valiente en este caso que me quiere decir, mire, contratan a los jefes o a los líderes por tal cosa. Porque eso sería importante, tener el criterio o conocimiento que para qué motivo contratan a un jefe, a un líder, a un gerente, a un supervisor, ¿para qué? ¿Me puede decir alguien para qué motivo me lo contratarían? A ustedes, por ejemplo, si existe una plaza de jefatura, ¿para qué lo contratarían ustedes?
¿Cuál es el enfoque realmente del líder? Aquí hablamos incluso de líder. Creería yo que ser líder y jefe es muy diferente. Creo que no sé si ustedes también lo sabrían. ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué piensan ante esa pregunta? Estimados, alguien que no me haya aportado, ¿verdad? Ahorita ya tengo 5 personas que me han dado sus comentarios acá. Y igual tengo también apuntado a los que me han puesto en el chat, el comentario, para los que no pueden, ¿verdad? Hablar, ocupar el micrófono porque van en viaje, no hay problema. Pero aquí también ya los anoté a ustedes. Así que para que vean, ¿verdad? Para que vean. No sé qué tienen algún comentario sobre esta pregunta, si me la podían contestar, ¿verdad? ¿Para qué se contrata un líder en una empresa? ¿Para qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué creen de que sería la respuesta posible para esta pregunta? Janet, ¿qué tal? ¿Puedes hablar? Creo que levantaste la manita. El micrófono si gustas o te equivocaste. No sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Alguien que? Janet Tatiana Galeas. El micrófono creo que no tenés a eso, sí. Bárbara. Más que todo, yo, pues mi opinión personal, yo pienso que se contrata un líder porque una empresa busca como lograr los objetivos, ¿verdad? De ellos. Exacto. Entonces, lo que busca es contratar a una persona que le va a ayudar a lograr esos objetivos y va a usar su convencimiento para que el personal pues pueda lograrlo. Si alguien no es un líder y en vez de eso se pone a armar división o cosas así, realmente la empresa va a fracasar. Entonces, debido a eso es que la empresa busca personas que sean líderes. Excelente, gracias Janet, muy amable. ¿Alguien más que quiera darnos su aporte? Janet nos dijo que es una necesidad de la empresa, en pocas palabras. Emerson Dagoberto, dinos. Sí, buenas tardes, ingenieros y compañeros, buenas noches. Con respecto a la pregunta, un líder se contratará a una empresa para que le brinde diferentes soluciones en diferentes ramas. Debe de ser la ayuda idónea para la cabeza de la empresa y así poder, como lo decía la compañera, lograr los objetivos, alcanzar las metas, seguir rompiendo metas y así pues llevar a la empresa al éxito. Aunque muchas veces como líder se tiene diferentes tropiezos que por algún motivo se tienen que ir rompiendo, ¿verdad? Y enseñarle al personal o a las demás personas que están a cargo a que las metas se hacen para romperlas, ¿verdad? Y así poder lograr cada objetivo día a día, ¿verdad? Excelente, bárbaro. Tengo por acá a Claudia, gracias, a Claudia Marisol García, tiene la mano levantada. Sí, Inge, yo creo que... no, Inge. Eso, así me gusta. Dale. Creo que la idea que tengo yo es igual a la de los compañeros, que una empresa contrata a un líder porque un líder te enseña a trabajar en equipo, a hacer las cosas bien, no solo le exige a uno hacer las actividades, sino que lo jala, por decirlo así, al éxito. Excelente, gracias. Tengo por acá a Abigail Martínez. Abigail, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué respuesta nos das? Hola, buenas noches, Inge. Buenas noches. Pues igual estoy de acuerdo con los compañeros, pero también la empresa contrata a un líder porque el líder siempre tiene una visión, tiene un objetivo, a dónde quiere llegar. Entonces, si una empresa contrata a un líder que le va a ayudar a su equipo no solo a cumplir la meta, sino a llegar más allá de la meta, o sea, la empresa se va a ir para arriba. Excelente. Entonces, aparte de que él va a ser una guía, pues él siempre va a tener una misión clara, tanto de la empresa como la misión de su equipo. Así es. Muy buen punto, gracias Abigail, muy amable. Bueno, cada uno de ustedes ha dado buenos aportes, excelente, le agradezco mucho el apoyo. Manuel dice por acá, ¿tenés que levantar la mano? No. ¿O me equivoqué? No, bueno.
bueno, cada uno de ustedes tienen han dado un buen aporte, ¿verdad? Con respecto a la pregunta. Es bien importante realmente y necesario contar con estos líderes, ¿verdad? Que están ahí, que día a día, de cierta forma, no solamente nos exigen, sino que también nos dirigen, también nos, como decía Abigail, por ejemplo, dan ese enfoque de visión a la organización, ¿verdad? También quita esos paradigmas de la empresa en sí, como decían todos los demás, tanto Claudia, ¿verdad? En este caso, y los demás compañeros, qué tan necesario es, qué tan motivante. Igualmente, tanto Emerson, ahí lo que me mencionaron, Janet, de que existen esos líderes que no motivan, no mueven y no hacen que gire, digamos, la rueda, sino que al contrario, parece que lo frenan. Entonces, también, digamos que existe de todos. Incluso en cualquier organización, eso es así, eso es viable. A veces se puede decir que ese tipo de líder aparece cuando menos se le espera, o incluso el dueño de la empresa lo necesita o lo ocupa para forzar a los demás que hagan algo, ya que no dependan 100% de esas personas, por ejemplo. Y es aquí donde nosotros tenemos que sobresalir y buscar ese cambio, esa mejora de lo que nosotros hacemos constantemente. Ese, digamos, que es parte del proceso, ¿verdad? Le agradezco a todos por ese punto. En fin, para resolver problemas y desarrollar ideas, eso es parte de todo lo que ustedes ya me mencionaron, ¿verdad? Y tiene que ver en conjunto también. Entonces es muy importante. ¿Por qué lo menciono y cuál es el motivo? Porque bueno, fácil, porque ustedes el día de mañana van a ser líderes, o son líderes, que para mí lo son. Entonces, cuestionarse ante cómo soy como líder es una parte muy importante, en la cual ustedes pueden definir realmente cuál es su trabajo real. Y a veces no solamente su trabajo consta en ir a hacer una actividad, un reporte, y a monitorear y a revisar, no. A veces es ser líder su trabajo, solamente que no se han dado cuenta qué tan necesarios son. Y eso es importante que ustedes lo valoren. Las tareas de un líder están separadas, mejor digo, en un 50 y 50. Hay un 50% que dice que son soluciones y otro 50% que son problemas. Me decía un jefe antes, mira, me dice, yo estoy aquí tanto para solventar problemas, así para que si no hay ningún problema, yo pongo problemas. Y yo me quedaba, me metí en la cabeza, chicos, o sea que este señor, imagínense qué época, él quizás en la noche se pone a arruinar las máquinas para que hayan problemas. Entonces, realmente no es así, ¿verdad? Sino que la cuestionante es realmente como líder, como gerente, como supervisor, a veces nosotros sabemos dónde están los problemas, pero no nos gusta decirlo. ¿Por qué? No me quiero complicar. Hoy no, ya es muy tarde, me voy temprano para la casa, o no, dijeron ustedes, no, primero la clase con el ingeniero Arevalo, dijeron ustedes, ahí lo vamos a ir. Entonces, por eso voy a dejar todo ese desorden, hay que ver el de la noche. Entonces, allí ocurre esa situación. Entonces, de que muchos de nosotros, no nosotros, quizás esos líderes, ¿verdad?, que están allá afuera, piensan solamente en el momento. Entonces, no. Sucede que tenemos que desarrollar ese deseo de desarrollarnos, de ir buscando retos, ¿verdad? Si no existen retos en la compañía, hacerlos uno, ¿verdad? Y en base a eso ir buscando el sobresalir. Ahora bien, aquí dice que la creatividad de la administración y la gerencia recurren a 3 tópicos: la persecución, la memoria y el pensamiento. En este caso, cualquiera de esas obviamente las tenemos nosotros. Posiblemente algunos tengan una memoria, como dicen por ahí, de elefante, ¿verdad? O tienen una memoria mucho más abstracta que cualquier persona que conozcan. Entonces es muy importante tomarlas en cuenta, y si tenemos esa facilidad, desarrollarla y mostrarla, que eso sería lo más ideal. Si no, la podemos desarrollar consta. Ahora bien, ya para esta parte, aquí menciona que la administración y la gerencia son en parte una misma cosa, pero a la misma vez son pensamientos completamente disruptivos, es decir, pueden variar, ¿verdad? Se mueven al mismo momento, al mismo instante, pero puede haber un momento que dejen de variar al mismo ritmo o al mismo tiempo. En la actualidad se ha utilizado, dice, el outsourcing, el coaching, el benchmarking, calidad total, reingeniería, etcétera, para poder desarrollar este tipo de conceptos.
Es la creatividad, dice aquí, del ejecutivo, la cual permite un mejor análisis para la toma de decisiones, búsqueda de alternativas y oportunidades, mayor capacidad para redefinir y solucionar problemas y en general el encuentro de ideas novedosas. En la figurita que ustedes ven ahí, para que tengan un poquito más de contexto de lo que acabo de mencionar, que es lo que está escrito arriba, no es cuando nosotros vemos que hay mucho personal en la empresa, por ejemplo. Yo creo que más de algunos de ustedes se han dado cuenta en donde ustedes trabajan o en otros lugares que dicen, mira, ahí hay un jefe por cada 5 personas, o hay un supervisor por cada 2 personas, hay un supervisor. No, hombre, hay un montón de jefes ahí, man. ¿Y qué hacen? ¿Qué pasan haciendo? Yo realmente, al final, el pensamiento, la duda de esos extremos, de esos grupos, se desarrollan y se van fortaleciendo tanto a nivel organizacional, en la empresa en sí, en los departamentos, y no se diga en la parte general, en la gerencia general, en los tópicos que se deben requerir. Es aquí lo importante donde cuando uno llega a ser supervisor, llega a ser, digamos, jefe de una sección, ¿verdad? Tenga la dicha de serlo, o son parte incluso de esa dicha, ir, digamos, midiendo el terreno, ir desarrollando ideas, ir y haciendo preguntas, como les digo. Bueno, hay una frase muy famosa que dice, no es tonto el que pregunta, ¿verdad? Sino que no pregunta en ese caso, pero al final el hecho de hacer la pregunta y que esa pregunta me lleve a una posible respuesta, no importando que la respuesta no la dé yo, sino que yo di la pregunta, ¿verdad? Yo pregunté. Esa pregunta me detonó a mí a posibles soluciones en el futuro. Entonces, esas son las acciones que se deben de tomar en cuenta y medir en una organización. ¿De acuerdo? Philip Crosby en su libro Dinámica Gerencial y Ernest Debchen en su libro ¿Es usted un buen gerente? Afirman: la administración moderna no puede sobrevivir sin la capacidad de crear cada día algo nuevo, aun si esto se limita al resultado de recombinar elementos en formas diferentes. En pocas palabras, nunca hay que dejar de pensar. Obviamente lo hacemos, ingenieros, si no estuviéramos aquí, claro, pero pensar en algo diferente, desarrollar el pensamiento creativo, buscar innovación con lo que yo hago actualmente, esa es nuestra tarea diaria. Yo no es para darlo como ejemplo, el ingeniero, no, pero realmente, por ejemplo, al nivel de las clases, trato de actualizarlo constantemente y es un dolor de cabeza constante, créanme, no es tan fácil, pero se hace por el fin de poder desarrollar mucho ese concepto de innovación, de creatividad, de contexto, de, digamos, un pensamiento puro que nos ayude a todos, no solamente a mí como docente viendo el ejemplo, sino también a cada uno de ustedes. Imagínense, estamos conectados 25, en el grupo somos 35, conste, 35, 36. Entonces, si yo me quedo con lo más básico y sencillo de lo que es la parte teórica que les llego a presentar, realmente estoy dando de mí un 5% de la capacidad que puedo tener. Ahora, si amplifico o desarrollo toda esa información para poderla transmitir de mejor manera, para que no sea aburrida, porque yo soy de los que se aburren de las clases, sinceramente. Hasta en mis clases yo puedo no la veo en YouTube. Entonces, son aspectos que ustedes desarrollan en el tiempo, pero a la misma vez también la idea es transmitirles a ustedes algo que de forma práctica se está desarrollando y se está evaluando. Entonces eso para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Me imagino que cada uno de ustedes maneja en su área laboral, digamos, ciertas condiciones, ¿verdad? Ciertas situaciones que de una forma u otra les toca forzosamente cambiar, ¿verdad? A nivel, digamos, organizacional y sin decirle a nadie. Ustedes hacen el trabajo más rápido ahora y ya no hacen como el procedimiento que les habían dicho porque lo mejoraron. Trabajaron algo diferente, se dejaron de complicarse por lo que le había dicho la otra persona que les enseñó a hacer la tarea que actualmente están haciendo. Entonces son detalles, ¿verdad?, que tienen que evaluar. Ahora bien, existen 5 tipos de creatividad administrativa. Creo que este sería prácticamente ya el último tema para el día de hoy. ¿Cuáles son esos 5 creativas? Perdón por esos 5 tipos de creatividad administrativa. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es creatividad mimética. La segunda, creatividad disociativa.
La tercera, creatividad analógica. La cuarta, creatividad narrativa. La quinta, creatividad intuitiva. Y cada una de ellas, la vamos a ir poquito a poquito, ¿verdad? Creo que en los últimos 5 minutos que nos quedan. La creatividad mimética, dice aquí, es el término de mémesis. Surge de la antigua Grecia y significa imitar. Consiste en aplicar una idea ya existente en otra área para generar un nuevo concepto que se adapte al actual mercado, al actual departamento, a la nueva generación. ¿De acuerdo? Esa es la mimética. Disociativa es la capacidad de relacionarse ideas de las cuales pueden surgir grandes conceptos. O es el hecho de potenciar un proyecto con base en la famosa lluvia de ideas, o la Black Storm, como la queremos llamar. Es aquí donde, si se dan cuenta, esta herramienta hasta el día de hoy, y no me van a dejar mentir, en todas las organizaciones cuando están implementando proyectos de mejora continua o cualquier tipo de proyecto que se quiera llevar a cabo, dicen, chicos, hay que pensar, hay que ver qué hacer, cómo vamos a desarrollar, digamos, la idea, o cómo vamos a mejorar o quitarnos esta problemática. Igualmente, se toma aquí, dice, como se basa en la dinámica de las 3 fases, ¿cuáles son? Donde aplicas fluidez, flexibilidad y flujo. Fíjense bien, la fluidez, mayor cantidad de ideas, mayor probabilidad de encontrar mejores soluciones. La flexibilidad, reacomodo las ideas hasta dar en la clave, es decir, que se ajuste a lo que estamos buscando. Flujo, se debe disfrutar y no trabajar bajo presión ni estrés, para que las cosas comiencen a fluir naturalmente. La número 3 implica, que es la analógica, implica relacionar distintas cosas aunque no tengan semejanza alguna con el fin de resolver problemas que se desconocen. Aquí en el ejemplo, ¿verdad? Hay figuras retóricas como la comparación, la imagen y la metáfora, ¿verdad? Ahí, si ustedes se fijan, alguien está tomando una zanahoria como que fue un microscopio, o sea, está dando una alegoría con esa idea. Hay alguien que se ve, dice, hay un embotellamiento en el tráfico, un embudo, dicen otro, ahí está el tráfico todo complicado. Otros dicen llueve gatos y pericos, o perros, o como sea, ¿verdad? Es una metáfora, pero que me desarrolla en cierta forma una creatividad en el pensamiento. Creatividad narrativa, mezcla personas, acciones y tramas mediante descripciones para contar una historia construida como un nuevo relato o una reconstrucción con diferentes versiones. Ejemplo, piensa en un anuncio de vehículos, cómo cambia el mensaje si describes simplemente el vehículo o incluyes una narrativa que no hace sentir la emoción de conducir. Por ejemplo, tú planteas el aire fresco, emoción, desarrollo, velocidad, fuerza, potencia, y sale un vehículo en el comercial. Tú en tu mente dices, wow, o sea, es ser fantástico estar en ese vehículo. Hay sentirse bien aerodinámico, ¿verdad? Entonces, son cosas que se construyen con ese tipo de creatividad y por eso se llama narrativa, por lo que les acabo de mencionar. La intuitiva es el clímax de la creatividad, que se produce al concebir una idea en la mente sin necesidad de ayuda externa. Es meditar, relajarse, para lograr el estado de conciencia que nos da la fluidez, de acuerdo con Jeff de Graaf. Este estado puede llegar más lejos de nuestro alcance, consta. Es cuando quedamos, imagínense, yo me imagino, voy a inventar, creo que no, ¿verdad? Creo que no. Cuando ustedes están haciendo las tareas que yo les pongo, se quedan así, idos, escribiendo, pensando, y se salen de la idea, transmiten otros puntos, se desarrollan más allá. Entonces, esa es parte de ese tipo de creatividad. Al final nos guía ese pensamiento, nos transporta hacia lo que andamos buscando. Aquí por eso es que si se fijan en la parte de abajo dicen actores, escritores, pensadores, empresarios, etcétera, utilizan tiempos de relajación para lograr esto. Ya, para que ustedes lo tomen en cuenta. La creatividad es la capacidad de desarrollar ideas y hacer uso de la innovación con estas ideas para lograr una administración eficaz. Ahora bien, les hago una pregunta y ya con esto me quedo porque yo soy bien cabal, ya les he dicho, con el horario. Llegando a este punto, díganme ustedes, ¿piensan que la creatividad es importante? Pregunto, no sé si alguien me quiere responder. Yo no sé, ¿verdad? Yo soy ignorante. ¿Consideran que vale la pena invertir, por ejemplo,
en estudios que me enseñen o me inciten a pensar fuera de la caja. No sé. Vale la pena el conocer cosas nuevas. Es importante el dar ideas en la empresa donde yo me encuentro, aunque no me escuchen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Consideran importantes esas bases? Los dejo ahí con esas interrogantes. No sé si tienen algún comentario. Prácticamente ya terminamos la clase, estimados. Espero no haberlos aburrido el día de hoy. Como siempre, yo estaré cargando el video en YouTube.